No han pasado ni 15 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión hace que el vuelo 123 se tambalee y los pilotos se sobresalten. Tokio, JL123. Solicito regreso a Haneda. Tenemos algún problema grave. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Y ese sería el rumbo que seguirían durante el resto del viaje. ...12 de agosto de 1985... Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, Japón. Son las 5:20 de la tarde, y aquí, un 747 de la aerolínea Japan Airlines acaba de aterrizar en Tokio. Ha sido su cuarto vuelo regional del día. En menos de una hora, este 747 saldrá destino a Osaka como vuelo 123 de Japan Airlines y en él viajarán 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Cada mes de agosto, millones de japoneses celebran la festividad de Obon, una época en la que las familias regresan a sus antiguos hogares para reunirse en honor a sus antepasados. La avalancha de viajes resultante es a la vez un beneficio anual inesperado y un problema para las aerolíneas nacionales japonesas, que necesitan transportar a una parte importante de la población del país en un periodo de tan solo 3 días. En 1985, el día de Obon cayó alrededor del 15 de agosto en la mayor parte de Japón, y para el día 12, el auge de los viajes cortos ya estaba en marcha. Para dar cabida a la gran cantidad de viajeros, la aerolínea de bandera japonesa Japan Airlines solía utilizar aviones de largo recorrido, incluido el Boeing 747, en vuelos nacionales muy cortos. En concreto, para el vuelo 123 se utilizó un 747SR, o Short Range, un modelo diseñado por Boeing especialmente para que Japan Airlines lo utilizara en sus rutas nacionales. En comparación con un 747 normal, el SR tenía un fuselaje más fuerte y un tren de aterrizaje más resistente diseñado para soportar un mayor número de despegues, aterrizajes y ciclos de presurización. El avión en particular que iba a operar el vuelo 123 era el JA8119, un Boeing 747R de 11 años de antigüedad fabricado en 1974 y entregado directamente a Japan Airlines. El JA8119 no era ajeno a los problemas. De hecho, ya había estado involucrado en un accidente antes. El 2 de junio de 1978, el avión estaba aterrizando en Osaka como vuelo 115 de Japan Airlines cuando el piloto se inclinó demasiado hacia arriba durante el aterrizaje. La cola golpeó la pista, causando daños importantes en el revestimiento trasero del fuselaje, el mamparo de presión trasero, el sistema de control del estabilizador horizontal, las puertas de la APU y en varios elementos estructurales más. 25 de las 394 personas a bordo resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. El avión quedó fuera de servicio durante un tiempo como consecuencia del accidente y tuvo que ser trasladado a un centro de reparación para realizarle reparaciones exhaustivas. La magnitud de las reparaciones fue tal que Japan Airlines no tenía la experiencia necesaria para arreglarlo todo por sí sola, por lo que la empresa contrató un equipo de reparación de Boeing con base en Tokio. Algunos de los daños más importantes que se produjeron durante el accidente se produjeron en el mamparo de presión de popa. Este mamparo, que tiene una forma parecida a la de un paraguas de lado, separa la cabina de pasajeros presurizada del espacio no presurizado del interior de la cola. A los mandos del vuelo 123 está el capitán Masami Takahama, de 49 años de edad, experimentado capitán e instructor de vuelo que acumulaba más de 12.400 horas de vuelo. Junto a él está el primer oficial Yutaka Sasaki, de 39 años y que estará a los mandos de la aeronave bajo la supervisión del capitán Takahama. También en cabina estará el ingeniero de vuelo Hiroshi Fukuda, de 46 años.
Por fin, a las 18:05 el vuelo 123 comenzó a moverse hacia su pista asignada para el despegue. Este será el vuelo 12.319 del 747 desde la gran reparación realizada 7 años antes. A las 18:12 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Osaka, a tan solo 54 minutos de distancia. Rápidamente, comenzaron el ascenso hacia los 24.000 pies que tenían como nivel de vuelo asignado. El 747 continúa su ascenso. Han pasado 12 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión proveniente de la parte trasera del 747 hace que las 524 personas a bordo se sobresalten. El gran ruido va acompañado de una aturdidora descompresión explosiva. Algunos papeles y vasos saltan por los aires. ¿Qué ha sido eso? ¿Algo explotó? Los motores están bien, pero el líquido hidráulico está bajando rápidamente. Squawk 77, dijo el capitán Takahama, cambiando el transpondedor al código de transmisión 7700, la señal de emergencia universal. Luego, llamó al control de tráfico aéreo de Tokio. Tokio, JL123, solicito regreso a Haneda. El controlador les autorizó rápidamente a virar a la derecha rumbo 090 para regresar al aeropuerto. El 747 tiene 4 sistemas hidráulicos independientes, pero todos ellos pasan por la cola, porque ahí es donde se encuentran la mayoría de los controles de vuelo. Pronto se darían cuenta de que el problema estaba en esa zona. La explosión había destrozado la cola del avión llevándose consigo parte del timón y cortando los 4 sistemas hidráulicos del 747. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Pero a medida que la presión hidráulica se iba agotando, a el primer oficial Sasaki le resultaba cada vez más difícil mantener el ángulo de inclinación correcto mientras giraba de regreso hacia el aeropuerto. Todo el líquido hidráulico se ha ido. El avión dejó de girar. Ahora volaban rumbo al norte sin control alguno sobre la aeronave, alejándose de cualquier aeropuerto en el que el 747 pudiese aterrizar. Los controles estaban atascados, no podían moverlos pese a intentarlo con todas sus fuerzas. El pánico se adueñaba de los pilotos y pasajeros mientras volaban a 20.000 pies de altura sin apenas poder controlar la dirección del avión. A esto había que añadir un grave problema. La tensión del momento les ha hecho no darse cuenta, pero la explosión en la parte trasera del avión ha generado una descompresión en el interior del avión y el oxígeno comienza a escasear. Los pasajeros se han puesto sus máscaras de oxígeno, ya que tras la explosión cayeron del techo, pero los pilotos no lo han hecho. El controlador de vuelo se ha dado cuenta de que el giro tan solo se ha hecho hasta la mitad, y ahora el vuelo 123 vuela hacia el norte. Está intentando contactar con el 747, pero no recibe respuesta. Los pilotos están centrados en intentar solventar la situación, pero la hipoxia que empiezan a experimentar no les deja pensar con claridad. Unos minutos después, la pérdida de presión hidráulica en los controles hace que el avión entre en un ciclo fugoide. En un ciclo fugoide, el avión desciende poco a poco y gana velocidad hasta que empieza a elevarse por sí solo, entrando en un ascenso que a su vez hace que pierda velocidad hasta que se inclina y entra de nuevo en un descenso. En el caso del vuelo 123,
el avión se embarcó rápidamente en un movimiento fugoide con periodos de 90 segundos, una amplitud de 3.000 a 5.000 pies y un ángulo de cabeceo que variaba entre 15 grados con el morro hacia arriba y 5 grados con el morro hacia abajo. Simultáneamente, la pérdida de al menos el 55% del estabilizador vertical tras la explosión, incluido el timón, introdujo un componente de balanceo holandés en la parte superior del ciclo fugoide. En un balanceo holandés, un avión sin estabilización lateral comienza a comportarse como un remolque que patina en la autopista, balanceándose y guiñando de un lado a otro con un periodo regular. Después de la separación del estabilizador, el vuelo 123 experimentó un balanceo holandés con un periodo de 12 segundos, durante el cual giraba 50 grados a la derecha, luego 50 grados a la izquierda, repitiendo este ciclo una y otra vez. El 747 parecía un barco en un mar agitado en vez de un avión. La tripulación intentaba sin éxito parar este balanceo que estaba generando pavor en los pasajeros, pero sin sistemas hidráulicos era imposible. Mientras el avión seguía cabeceando y balanceándose sin control, la tripulación recurrió a lo único que aún podían controlar: los motores. Pero tratar de estabilizar el avión usando solo los motores sería una tarea abrumadora. En teoría, era posible hacer girar el avión usando empuje asimétrico. También era teóricamente posible moderar el ciclo fugoide acelerando cuando el avión comenzaba a descender y desacelerando cuando comenzaba a ascender. Pero hacer ambas cosas al mismo tiempo era imposible, porque los cambios en la potencia del motor, especialmente de manera asimétrica, tendían a exacerbar el balanceo holandés. Y si la potencia del motor se mantenía constante para amortiguar el balanceo holandés, eso aumentaría el movimiento fugoide. El caos, el miedo y la hipoxia estaban llevando al límite a los pilotos. Confundido por el motivo por el cual el vuelo 123 no regresaba a Haneda, el controlador decidió darle a la tripulación más opciones y ofreció guiarlos hasta Nagoya, pero los pilotos se negaron e insistieron en que querían regresar a Haneda. Al percibir que la tripulación tenía dificultades para comunicarse claramente en inglés bajo presión, el controlador permitió que la conversación cambiara al japonés. El tiempo pasaba y los nervios iban en aumento. En la cabina solo se escuchaban gritos de los dos pilotos. ¡Baja el morro! ¡Morro arriba! ¡Potencia! En un esfuerzo por restaurar algo de estabilidad a su trayectoria de vuelo, el ingeniero de vuelo Fukuda bajó el tren de aterrizaje. La resistencia resultante moderó el movimiento de cabeceo, pero disminuyó la estabilidad lateral, lo que hizo más difícil controlar el giro holandés. Por fin, usando empuje diferencial en los motores, los pilotos lograron iniciar un viraje a la derecha hacia Haneda, pero no pudieron detener el giro una vez lo iniciaron. El 747 comenzó un pronunciado bucle descendente de 360 grados sobre la ciudad de Otsuki, perdiendo 5.000 pies en el proceso. Sin previo aviso, el avión entró en otro terrible descenso, perdiendo miles de pies en menos de un minuto. Las montañas al norte del monte Fuji se alzaban en la distancia mientras el vuelo 123 caía a una altitud de solo 5.000 pies, más baja que muchas de las cumbres circundantes. Cuidado ahí, una montaña. Máxima potencia. Cuando parecía que el final era inminente, el avión comenzó un rápido ascenso con el que evitó las cumbres más cercanas. El 747 volvió a los 8.000 pies, aunque durante este ascenso perdió tanta velocidad que los controles de los pilotos comenzaron a vibrar avisando de una inminente entrada en pérdida.
Se desató entonces una batalla desesperada para evitar que el avión descendiera hacia las montañas. El capitán Takahama hizo todo lo posible para dar órdenes sobre cuándo mover los aceleradores, gritando sin parar: «Potencia, baja el morro, levanta el morro, máxima potencia». Mientras, el avión ascendía, se detenía, descendía y volvía a ascender repetidamente. Pero los motores no responden a las órdenes de empuje de forma instantánea, y resultó imposible ajustar sus órdenes con la suficiente precisión para recuperar el control. Los pilotos intentaron extender y retraer repetidamente los flaps para aumentar y disminuir la resistencia, y por tanto la velocidad, pero los flaps respondían incluso más lento que los motores. Durante varios minutos, la cabina se llenó de gritos de «morro arriba, morro abajo, flaps arriba, flaps abajo, potencia». Mientras esto sucedía, desde el suelo varios testigos hicieron algunas fotografías del avión. Uno de ellos incluso afirmó que el avión parecía un borracho tambaleándose en el cielo. En el interior del avión, muchos de los pasajeros comenzaron a escribir notas de despedida a sus familiares y amigos. El avión se acercaba peligrosamente a las montañas. El descontrol y el miedo en cabina iban en aumento. Estos fueron los últimos segundos grabados por la grabadora de voz de cabina, quizá una de las grabaciones más terribles en la historia de la aviación. El vuelo 123 de Japan Airlines acabó estrellándose contra la cumbre del monte Takagamahara. Los pilotos no se rindieron en ningún momento y lucharon hasta el último segundo. 520 personas perdieron la vida en este terrible accidente. 4 personas sobrevivieron de manera milagrosa, todas ellas sentadas en la parte trasera del avión. A día de hoy, este vuelo sigue siendo el más grave en cuanto a víctimas mortales involucrando una sola aeronave. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue el rescate de los sobrevivientes del vuelo 123? En el aeropuerto de Haneda y en la cercana base aérea de Yokota, los controladores vieron con horror cómo el 747 con 524 personas a bordo desaparecía de sus pantallas del radar. Se hicieron varios intentos más de contactar con el vuelo, todos ellos en vano. Apenas un minuto después del accidente, los peores temores de todos se confirmaron cuando un avión militar japonés informó de una enorme explosión en las montañas de Nagano. En cuestión de minutos se puso en marcha un esfuerzo masivo para encontrar el lugar del accidente. El avión se había estrellado en una zona remota y montañosa, inaccesible por carretera y fuera de la línea de visión directa de posibles testigos en los pueblos cercanos. Nadie sabía exactamente dónde encontrar los restos del avión siniestrado. Tras enterarse de que el avión había desaparecido en las inmediaciones de su ruta de vuelo, un C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos logró localizar desde el aire los restos en llamas del 747, unos 25 minutos después del accidente, e informó a las autoridades japonesas de las coordenadas. Pudieron ver fuego y escombros esparcidos por una amplia zona, pero poco que fuera reconocible como parte de un avión. Por radio, uno de los miembros de la tripulación dijo: «Dudo que haya supervivientes».
Según los testimonios de la tripulación del C-130, que se hicieron públicos años después, la Fuerza Aérea ofreció enviar un helicóptero con equipos de rescate para descender hasta los restos, pero el gobierno japonés nunca aceptó la propuesta. En base al terreno y el informe de la tripulación del C-130, se supuso que no era posible que hubiera supervivientes, y, en ausencia de tal urgencia, las autoridades locales prefirieron organizar la búsqueda por sí mismas. Resultó ser un error de cálculo fatal. Durante las horas posteriores al accidente, las autoridades japonesas habían movilizado a al menos 8.000 personas, 880 vehículos y 37 aviones para responder al desastre. Pero hasta el momento, ninguno había llegado a los restos. Esa tarea recaería en un grupo de aproximadamente 160 rescatistas que se reunieron en la escuela secundaria de Ueno durante la noche para preparar una expedición al lugar del accidente con las primeras luces del alba. El equipo partió a las 6:30 de la mañana, llegando al borde del vasto campo de escombros en algún momento después de las 10. Cuando llegaron, los rescatistas se acercaron a los restos de la sección de cola. En ese momento, alguien vio una imagen increíble. Una mano, levantada débilmente entre los escombros y pidiendo ayuda. Era la azafata de vuelo fuera de servicio Yumi Ochiai, que todavía se aferraba a la vida entre los restos de lo que una vez fue la fila 56. De alguna manera, no solo había sobrevivido del choque, sino que también había sobrevivido 16 horas durante la noche en la montaña esperando a ser rescatada. Unos momentos después se produjo un segundo milagro. Colgando de las ramas de un árbol, los rescatistas encontraron a Keiko Kawakami, de 12 años, la única sobreviviente de su familia de 4, herida pero viva. Poco después, en lo que quedaba de la fila 54, encontraron a 2 supervivientes más, Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8, también gravemente herida pero con vida. Yumi Ochiai, la azafata fuera de servicio, dio el testimonio más escalofriante de todos. Después del accidente oí jadeos y jadeos de mucha gente. Los oía venir de todas partes a mi alrededor. Había un niño que gritaba «mamá». Poco después, escuché un helicóptero, pero su sonido se fue alejando sin que nadie nos ayudara. Unas horas después, dejé de escuchar quejidos. Todo era silencio. Yumi Ochiai había revelado una terrible verdad sobre el accidente del vuelo 123 de Japan Airlines. Muchas más personas habían sobrevivido al accidente, pero murieron en la ladera de la montaña esperando ser rescatadas. Los investigadores revelaron que el motivo de la explosión en la cola del avión fue una reparación mal hecha 7 años atrás. El mamparo de la zona trasera quedó tan maltrecho en el incidente de 1978 que gran parte de esta vital pieza tuvo que ser cambiada por otra. La manera de unir el trozo que quedó bien con el nuevo fue con remaches. Se necesitaban 2 filas de remaches para una unión resistente, pero solo se utilizó una fila de estos. Esto hizo que poco a poco se fueran generando grietas. En cada despegue, en cada aterrizaje, las grietas se iban haciendo más y más grandes, hasta que en el vuelo 12.319 después de la reparación, 2 de estas grietas se unieron e hicieron que el mamparo saltara por los aires, destrozando los 4 sistemas hidráulicos del 747 y arrancando gran parte del estabilizador vertical. Un oficial de Japan Airlines, que había coordinado el mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Haneda, incluido el de este 747, se suicidó en el mes de septiembre de 1985. Son las 5:30 de la tarde. Hace aproximadamente 7 horas que el vuelo 85 de Northwest partió desde Detroit rumbo a Narita, en Japón. Llevan ya bastante tiempo estabilizados en FL 350. El capitán, en estos momentos, aprovecha para dormir. También lo hace el primer oficial titular.
El 747 avanza a través del mar de Bering en piloto automático, mientras los pilotos a los mandos comen algo y charlan tranquilamente. No son conscientes de lo que está a punto de suceder. ...9 de octubre de 2002... Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, Detroit, Michigan, Estados Unidos. Son las 14:00 y aquí el vuelo 85 de la aerolínea Northwest Airlines está acomodando a sus 386 pasajeros que saldrán en unos minutos rumbo a la ciudad de Chiba, en Japón. El avión es un 747-400 con registro N661US. Un avión importante y con historia, ya que fue el primer 747-400 producido por Boeing. El avión salió de la línea de montaje el 26 de enero de 1988 y realizó su primer vuelo el 29 de abril de ese mismo año. Tras la conclusión del programa de pruebas de vuelo del 747-400, Boeing entregó el avión a Northwest Airlines el 8 de diciembre de 1989. El Boeing 747-400 es un avión comercial de fuselaje ancho de gran tamaño y largo alcance que ofrece una selección de motores turbofan mejorados, un 10% más eficientes que los de la versión 200. Su cabina de cristal para 2 tripulantes prescinde de la necesidad de un ingeniero de vuelo. Por lo general, acomoda a 416 pasajeros en un diseño de 3 clases y tiene un alcance de 13.492 kilómetros. A los mandos del vuelo 85 se encuentra el capitán John Hanson y el primer oficial David Smith. Junto a ellos viajarán otros 2 pilotos que darán descanso a los titulares, el capitán junior Frank Gabe y el primer oficial Mike Fagan. 14 miembros de la tripulación completan el pasaje. En total, 404 personas a bordo del 747 de Northwest. A las 14:23 recibieron el OK para dirigirse a la pista de despegue. Siete minutos después, el vuelo 85 de Northwest comenzó a acelerar por su pista asignada para el despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo al aeropuerto de Narita. Por delante, más de 13 horas de vuelo para las 404 personas a bordo. Inicialmente, a los mandos están los pilotos titulares Hanson y Smith, y no serán relevados hasta dentro de unas 7 horas. Las primeras horas de vuelo se desarrollan con normalidad mientras el 747 avanza hacia el norte, donde bordearán Alaska para más tarde dirigirse hacia el sur rumbo a Japón. Esta ruta, que es algo más larga que una línea recta, se utiliza por las restricciones operativas de los aviones. La distancia máxima a la que un avión puede volar sin que haya un aeropuerto cercano oscila entre los 60 y los 180 minutos, dependiendo del tipo de avión y del destino. En este caso, para un avión de 4 motores, lo normal es que fuera de unos 120 minutos aproximadamente. Atravesando el Océano Pacífico en línea recta, no se podría cumplir esta regla. Son ya las 5:30 de la tarde. Hace aproximadamente 7 horas que el vuelo 85 de Northwest partió desde Detroit rumbo a Narita, en Japón. Llevan ya bastante tiempo estabilizados en FL 350 y hace apenas unos minutos que los pilotos principales se fueron a descansar. El 747 avanza a través del mar de Bering en piloto automático mientras los pilotos a los mandos, Frank Gabe y Mike Fagan, comen algo y charlan tranquilamente. Hasta que, sin razón aparente, el 747 comenzó a girar bruscamente hacia la izquierda. El piloto automático se desconectó
y el capitán al mando en ese momento, Frank Gabe, comenzó a girar los controles hacia la derecha para compensar el brusco giro sin sentido que estaba realizando el 747. ¿Qué está ocurriendo, Frank? No lo sé. El avión tira muy fuerte hacia la derecha. No puedo contrarrestarlo solo con los alerones. Estoy moviendo el timón al máximo también. Es la única manera de ir estabilizados. El movimiento estaba siendo tan brusco que los pilotos que estaban ya dormidos se despertaron. No tuvieron tiempo de volver a vestirse cuando el copiloto les llamó para que volvieran a la cabina. ¿Qué ha pasado, Frank? No estoy seguro. Creo que es el timón. Todos los motores funcionan correctamente. No puede ser otra cosa. Efectivamente, algo había pasado en el timón del 747. El timón de este avión se divide en dos partes, una inferior y otra superior, y la inferior se había quedado atascada haciendo que el avión tuviese tendencia a inclinarse cerca de 30 grados a la izquierda de manera constante. La única manera de contrarrestar esto con el piloto automático desactivado era tirando con fuerza de los controles y pisando el pedal del timón que movía la parte superior del lado contrario. Un esfuerzo enorme para cualquiera que lo realizara y algo bastante peligroso en pleno vuelo a la velocidad que iban. Existía el peligro constante de que el timón se rompiese. Así no vamos a llegar a Japón. Nos quedan más de 6 horas. Creo que el aeropuerto más cercano sería el de Anchorage. De acuerdo. Avisa que vamos a dar la vuelta y que tenemos una emergencia. El copiloto lo intentó, pero en ese momento estaban demasiado lejos de Alaska. La radio no tenía alcance suficiente. De hecho, no estaban cerca de ninguna zona con la que poder comunicarse. La tensión iba en aumento en la cabina. El capitán Frank estuvo rápido mentalmente y le recordó al copiloto que otro avión de la aerolínea, el vuelo 19, debería de haber despegado de Anchorage hace no mucho. Vuelo 19, necesitamos que contacte con Anchorage y les indique que vamos a dar la vuelta. Tenemos el timón atascado. Estamos a unas 2 horas de distancia. Recibido 19. Pasamos el aviso. El capitán comenzó el giro para dar la vuelta y dirigirse a Alaska. Lo hizo de manera muy amplia, de otra manera sería muy peligroso. El capitán Hanson le pidió al capitán a los mandos que le cediera el puesto. Al fin y al cabo, él era el capitán principal de la aeronave, y así lo hicieron. Aunque para relevarle, el copiloto tuvo que sujetar los mandos y pisar el pedal durante unos instantes en los que el capitán se acomodaba. Controlar el avión era muy difícil. El avión no paraba de hacer fuerza para inclinarse y al ejercer la fuerza contraria generaban muchísimas vibraciones en los controles del avión. Llevaban ya más de 40 minutos luchando contra la fallida mecánica de este icónico 747. En los manuales no encontraron nada que pudiera solucionar sus problemas y el miedo a que el timón acabase partiendo iba en aumento. Los pilotos decidieron descender para tener un aire más denso y también bajaron un poco la velocidad. De esta manera, la posible rotura del timón era menor. Cuando el vuelo 85 comenzó a sobrevolar Alaska, por fin pudieron contactar directamente con el control de tráfico de Anchorage. Les asignaron la pista 6R, dotada con un sistema de aproximación ILS. Estaban a poco más de 40 minutos del aeropuerto. Los pilotos sabían que solo tendrían una oportunidad para aterrizar bien el avión, pero para eso tendrían que ser capaces de alinear el avión con la pista perfectamente. Un go-around tal y como estaba en el timón podría ser bastante peligroso. Esto les hizo pensar que la mejor manera de no fallar era practicarlo. No sabían cómo iba a reaccionar el 747 con los flaps y el tren de aterrizaje desplegados, así que en su camino al aeropuerto descendieron a 14.000 pies para realizar esta prueba.
Si algo iba mal a 14.000 pies, unos 4.200 metros, sería una altura suficiente para poder recuperar el vuelo. De acuerdo, vamos allá. Flaps a 5. Tren de aterrizaje abajo. Parecía que el avión aguantaba la configuración, pero el capitán fue claro. A menos velocidad, más fuerza tenía que ejercer en los controles y el timón superior para mantener estable el avión. Tal fue así, que después de la prueba necesitó ser relevado porque comenzó a tener calambres. Si querían tener alguna oportunidad, solo había una solución: aterrizar a una velocidad superior a la normal. Estaban cada vez más cerca de la pista de aterrizaje. El capitán Frank lanzó un aviso a los pasajeros. El aterrizaje iba a ser muy brusco. La vida de más de 400 personas dependía de la habilidad y la resistencia de los ya exhaustos pilotos. A apenas 5 minutos de aterrizar, el capitán no veía nada claro que pudieran hacerlo de manera segura. La prueba que habían realizado no había durado tanto tiempo como podría durar un aterrizaje, y acabó con calambres, así que tuvo que pensar en algo más. Y así fue. Decidió que disminuirían mucho más la velocidad de los motores del lado derecho para que la potencia menor de esos motores ayudase a nivelar el avión. Pero cuando estaban a punto de tomar tierra, recibieron otra mala noticia. El timón y la rueda delantera del tren de aterrizaje tenían un movimiento sincronizado, con lo que el pisar el pedal derecho como lo venían haciendo haría que la rueda no estuviese recta al tocar tierra. ¿Qué más les podía pasar a estos pilotos? En esos momentos el capitán movía con todas sus fuerzas los controles. El capitán Junior estaba encargándose de la potencia de los motores y el copiloto ayudaba con el timón. Un minuto después, comenzaron la maniobra de aterrizaje. El copiloto que quedaba libre se dirigió a los pasajeros. ¡Prepárense para el impacto! El 747 aterrizó más rápido de lo habitual, pero milagrosamente, los pilotos consiguieron aterrizar a la primera. No hubo que lamentar ni siquiera un herido en este aterrizaje de emergencia. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo atascarse el timón inferior del 747? El informe de la NTSB indica que la causa del incidente fue una fractura por fatiga del colector del módulo de control de potencia del timón inferior, lo que provocó un endurecimiento del mismo. Esto significa que el timón de la aeronave se desvió hasta su límite de recorrido sin intervención de la tripulación. El Boeing 747 giró completamente el timón inferior izquierdo, lo que obligó a los pilotos a utilizar completamente el timón superior derecho y el alerón derecho para mantener la actitud y el rumbo. El incidente dio lugar a una directiva de aeronavegabilidad emitida por la FAA en la que las inspecciones ultrasónicas se volverían obligatorias, ya que el componente que falló en este vuelo no era observable de manera ordinaria en las revisiones. En 2004, los 4 pilotos fueron galardonados por la Asociación de Pilotos con el premio Superior Airmanship Award. El 24 de febrero de 2009, el avión involucrado en el incidente, junto con los otros 747-400 de la flota de Northwest, se unió a la flota de Delta Airlines como parte de la fusión Northwest-Delta. El 8 de septiembre de 2015 salió de Honolulu, Hawái, para su último vuelo y fue retirado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Hartsfield-Jackson, en Atlanta. Este avión se exhibe en el Delta Flight Museum desde abril de 2016. De hecho, actualmente dispone de una exhibición permanente especial llamada 747 Experience, inaugurada el 28 de marzo de 2017. ...3 de septiembre de 2010. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Aquí está estacionado el vuelo 6 de UPS,
un 747-400 cargo con más de 10.000 horas de vuelo que ha llegado de Hong Kong a las 11:35 de la mañana y que tiene que salir de nuevo a las 14:50 rumbo a Colonia, Alemania. Cuando el vuelo llegó de Hong Kong, la tripulación reportó un fallo en el aire acondicionado del avión que ya en tierra no se pudo reparar. A los mandos del Boeing estará Douglas Lampe de 48 años, acompañado del copiloto Matthew Bell de 38, ambos estadounidenses. A las 14:51 el 747 está listo para despegar. Lo hará por la pista 30 derecha. 2 minutos después, a las 14:53 comienza a carretear por la pista del aeropuerto de Dubái. El despegue se realiza sin complicaciones y el avión inicia su ascenso inicial a 11.300 pies. Cuando llegaron a esa altura, el copiloto, que es quien tenía el control en ese momento, activó el piloto automático. En ese momento, al igual que pasó en el vuelo previo a este avión, recibieron el error del aire acondicionado del Pack 1. La tripulación reinició el Pack 1. Esto corrigió el fallo. El avión continuaba su ascenso. A las 15:12, poco antes de llegar a su altitud de crucero de 32.000 pies, la alarma de incendio sonó y el testigo del Master Warning se iluminó. Tenían un incendio en la cubierta delantera principal superior. Tenemos fuego en la cubierta principal delantera. Tomo el control. Empecemos con la lista de chequeo. Mientras realizaban este chequeo, el capitán contactó con el ATC de Bahrein. Declaró la emergencia y pidió autorización para volver al aeropuerto. En ese momento estaban a unos 225 kilómetros. El controlador le indicó que el más cercano era el aeropuerto de Doha, a unos 160 kilómetros. Aún así, el capitán prefirió volver al aeropuerto de origen en Dubái. El sistema de supresión de incendios apagó automáticamente los Pack 2 y 3. En el modo de extinción de incendios, el Pack 1 debería haber continuado suministrando aire acondicionado a la cabina superior. Esto proporciona presión positiva de aire en la cabina para evitar que el humo y los gases entren. Sin embargo, a las 15:15, el 1 dejó de funcionar. Esto significaba que ningún pack estaba en funcionamiento, no había ventilación en la cubierta superior y en la cabina de vuelo. El humo estaba empezando a entrar en cabina y la tripulación se puso las máscaras de oxígeno. De nuevo, el capitán contactó con el ATC de Bahrein. Solicito descenso hasta los 10.000 pies de inmediato. UPS-6, nivel de vuelo a 10.000 autorizado. Mientras tanto, piloto y copiloto intentaban hacerse con los mandos del avión. Prácticamente no tengo el control de la aeronave. No te oigo. Apenas tengo control del cabeceo de la aeronave. ¿No tienes el control del avión? No tengo control del morro. La cabina estaba ya llena de humo y las alarmas no paraban de sonar. El capitán activó el piloto automático y así pareció que el avión volvía a controlarse. Viendo que era la única posibilidad de volarlo, intentó meter los datos del ILS de la pista 12 en el ordenador. Si lo lograba, el avión podría hacer la aproximación y aterrizar de manera automatizada en el aeropuerto. Pero era imposible. El humo inundaba toda la cabina. A las 15:19, el capitán le comunicó a su copiloto que su máscara se había quedado sin oxígeno. El copiloto tomó el control mientras que Lampe, el piloto, salió en busca de otra máscara. La voz del capitán no se volvió a escuchar más en la grabadora de audio del avión.
Ante la desaparición del capitán, poco a poco el copiloto empezó a entrar en pánico. ¿A qué velocidad vamos? Aquí UPS 6, ¿a qué velocidad vamos? No puedo ver nada. ¿A cuánto estamos del aeropuerto más cercano? El calor va en aumento, no sé cuánto oxígeno me queda. Pero había otro problema más. El avión ya no estaba en el radar del ATC de Bahrein. Para poder volver a contactar con el avión, el ATC tuvo que pedir a otro avión que volaba por la zona que actuara de intermediario transmitiendo los mensajes de uno y de otro. Esto, aunque fue lo único que pudo hacer el controlador para poder seguir en contacto con el 747, no le sirvió de mucho al copiloto, que no sabía ni dónde estaba, ni a qué altura iba, ni su velocidad. Le hicieron llegar el mensaje de que podía utilizar cualquier pista, y que encendían las luces para ver si así podía ver algo. La desesperación era máxima para el copiloto Matthew Bell. Estaba volando totalmente a ciegas. El Boeing 747 se acercaba a Dubái a una velocidad calculada de unos 350 nudos, y a una altitud de 9000 pies y descendiendo, demasiado alto y demasiado rápido como para poder aterrizar. A las 15:37, Matthew desesperadamente bajó el tren de aterrizaje, pero este tampoco funcionó. El avión pasó al norte del aeródromo a una velocidad de 320 nudos, altitud 4200 pies y descendiendo, sin tren de aterrizaje. Iba demasiado alto y demasiado rápido. Además, el fuego seguía ardiendo y la cabina estaba llena de humo. No podía ver nada y ya había sobrepasado el aeropuerto. Le comunicaron todo esto y le dijeron que había otra pista de aterrizaje en Sharjah, a unos 16 kilómetros a la izquierda de donde estaba. El copiloto pidió el rumbo, a lo que le contestaron que el rumbo era 0,95 grados. Debido a la poca visibilidad que había en cabina, el copiloto introdujo rumbo 195. Es decir, exactamente a la derecha en vez de a la izquierda. A las 15:40, comenzaron a sonar todas las alarmas del GPWS. La colisión con el terreno, después de 30 minutos de pesadilla, era ya inevitable. A las 15:41, el Boeing 747 se estrelló en una vía de servicio en la base militar de Al-Sebanat, 9 millas al sur de Dubái. Los dos miembros de la tripulación del vuelo 6 de UPS fallecieron en este accidente. Pero, ¿qué provocó el incendio y este fatídico y angustioso accidente? 3 años después del accidente, el 24 de julio de 2013, la AGAC publicó el reporte final de la investigación. Los investigadores creen que una o varias baterías de litio entraron en un fallo energético caracterizado por fuga térmica. En otras palabras, una batería se autoincendió. Esto comenzó una reacción en cadena, incendiando todo el material en la cubierta. El fuego ardió rápido y entonces incendió la carga adyacente, que incluía también baterías de litio. La carga ardió y continuó en un estado sostenido de combustión, o lo que es lo mismo, un incendio que no paró en ningún momento hasta el choque. El punto único de fallo en este accidente fue la incapacidad del recubrimiento del compartimento de carga para evitar que el fuego y el humo penetraran en la cubierta principal. Esto dio lugar a graves daños en los sistemas de supervivencia de la tripulación, del control del avión y resultó en numerosos fallos en cascada. Los pilotos del vuelo 96 de American Airlines tratan de estabilizar el avión. Están cayendo muy rápidamente y sin control. El ruido es ensordecedor y la niebla que se está generando en cabina no les deja ver bien todos los instrumentos. Señoras y señores, vamos a dar la vuelta hacia el aeropuerto de Detroit. Como habrán podido comprobar, estamos volando con un agujero en el fuselaje. Sigan las instrucciones de los auxiliares de vuelo. Gracias. Después de que el capitán mandara este mensaje, el copiloto intentó girar el avión para dar la vuelta, pero la respuesta del DC-10 les dejó perplejos. Los controles no respondían.
12 de junio de 1972. Aeropuerto Metropolitano de Detroit, Estados Unidos. Son las 7 de la tarde en Detroit. Hace apenas 25 minutos que el DC-10 de American Airlines aterrizó en el aeropuerto realizando de esta manera su primera escala. La siguiente será en el aeropuerto de Buffalo Niagara, desde donde partirán, por fin, para acabar su ruta en el aeropuerto de La Guardia, en Queens, Nueva York. Después de la salida de varios pasajeros y la llegada de otros nuevos, 56 personas con billete a Nueva York saldrán en unos minutos en un flamante DC-10, un avión prácticamente nuevo, de apenas un año de antigüedad y que fue exactamente el primer DC-10 ensamblado por McDonnell Douglas. El DC-10 es un avión comercial trimotor a reacción de fuselaje ancho fabricado por la compañía estadounidense McDonnell Douglas. Fue el segundo avión con esas características en entrar en servicio, después del Boeing 747, y poco tiempo antes del Lockheed L-1011 TriStar. Y al igual que este último, el DC-10 dispone de una configuración de 3 motores. 2 de los motores están situados en góndolas bajo las alas, mientras que un tercero se halla en la parte trasera del fuselaje, en el estabilizador vertical. Se concibió como sucesor del Douglas DC-8 en las operaciones de largo recorrido, y en las de medio recorrido compitió con el Airbus A300 y los mencionados anteriormente Boeing 747 y Lockheed L-1011 TriStar. A los mandos del vuelo 96 de American Airlines está el capitán Bryce McCormick, de 52 años que acumulaba más de 24.000 horas de experiencia, aunque apenas 20 en aviones DC-10. Junto a él, el primer oficial Peter Whitney, de 34 años y una experiencia acumulada de 7.900 horas de vuelo. Junto a los pilotos también viajará el ingeniero Clayton Burke, de 50 años y más de 13.000 horas acumuladas. Completan la tripulación 10 auxiliares de vuelo. En total, 67 personas a bordo del DC-10 de American Airlines. A las 19:20, el avión comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender hacia los 21.000 pies que tenían como altura objetivo. Nada más despegar, el avión entró en espacio aéreo canadiense. En esta ruta, todo lo que hay entre Detroit y Buffalo es el estado canadiense de Ontario. En unos minutos ya estaban volando a más de 10.000 pies y a punto de coger la aerovía V554. A las 19:26, a 11.750 pies y 260 nudos de velocidad, unos 480 km por hora, el avión sufrió una sacudida, algo parecido a un golpe. Los pilotos escuchaban mucho ruido proveniente de la cabina de pasajeros. ¿Qué ha pasado? Creo que hemos golpeado algo, quizá una pequeña avioneta. En ese momento, miraron por las ventanillas, pero no veían nada extraño. Unos segundos después, el avión comenzó a desestabilizarse. Una caída abrupta y un peligroso giro a la derecha les hizo poner los 5 sentidos en los controles. Rápidamente, bajaron la potencia de los 3 motores al ralentí y el avión dejó de caer. Lo estabilizaron y al momento recibieron una llamada de uno de los auxiliares de vuelo. Capitán, tenemos un agujero enorme en la zona de la cola del avión. Una de las puertas traseras de carga ha desaparecido y ha provocado una gran descompresión. Ha arrancado parte del suelo de la cabina y aquí todo vuela por los aires. Entendido. Cambia a los pasajeros mientras doy aviso por radio. Después de esta conversación que dejó claro lo que estaba pasando en el avión, el capitán contactó con el ATC de Detroit. Mayday, Mayday, Mayday. Tenemos una emergencia. Nos reporta un auxiliar de vuelo una descompresión explosiva en la zona trasera. Al parecer tenemos un agujero en el avión. Recibido AA96. Rumbo 200 de vuelta al aeropuerto. El copiloto intentó girar para dar la vuelta hacia el aeropuerto, pero los controles no respondían.
Mientras tanto, con los motores al ralentí perdían altura y velocidad muy rápidamente. El capitán, en respuesta, aceleró de nuevo, pero el motor número 2, el central, no respondía. La puerta que había saltado por los aires hizo que parte del suelo de la zona de pasajeros fuese succionado y desapareciera, llevándose por delante parte del sistema hidráulico. El motor 2 sufrió daños severos dejando de funcionar, y para colmo, el timón quedó bloqueado a la derecha. En ese momento el capitán tuvo una ingeniosa idea: utilizar la potencia de los motores que funcionaban para dirigir la aeronave. De esta forma, disminuyendo el empuje de uno de los motores, girarían hacia ese lado. La idea, aunque de manera lenta, funcionaba. Consiguieron seguir el rumbo que les anunció el controlador de Detroit y así poco a poco fueron aproximándose al aeropuerto. Pero los problemas iban apareciendo según avanzaban. La aeronave estaba descendiendo a demasiada velocidad. La tasa de descenso estaba siendo mucho más alta de la requerida para la aproximación y aterrizaje. El capitán volvió a incrementar la potencia para enderezar el avión y disminuir la velocidad de descenso. La velocidad era muy alta. Pusieron los flaps a 35 grados y bajaron el tren de aterrizaje para generar resistencia aerodinámica. Los pilotos ya pueden ver la pista, pero ahora tienen un nuevo problema. Siguen volando a una velocidad más alta de lo aconsejable y además el estabilizador bloqueado hace que el avión tienda a virar a la derecha. El capitán no podrá mantenerlo recto una vez toque en tierra. 100 pies, 50, 40... El DC-10 de American Airlines por fin consigue aterrizar y, como auguraban, comienza a irse hacia la derecha. El tren derecho se mete en la zona de tierra y hierba, pero el capitán, de nuevo, sabe cómo contrarrestar esto. Al igual que hizo con la potencia en el aire, ahora jugó con los inversores de empuje que se utilizan para frenar el avión en los aterrizajes. Activó solo el izquierdo, haciendo que el avión volviese a la pista. Pocos metros después, conseguiría detenerlo de manera segura. No hubo que lamentar víctimas en este accidentado vuelo, gracias a que en la altitud a la que reventó la puerta, el aire todavía era respirable. Tan solo hubo un herido por heridas en la cara por todo el material que salió volando contra los pasajeros. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una puerta puede saltar por los aires de esta manera en un avión nuevo? El problema que provocó el accidente se hizo evidente de inmediato, ya que faltaba la puerta de carga trasera que en su descompresión y salto por los aires había causado graves daños al estabilizador horizontal del avión. Los investigadores estudiaron inmediatamente el historial de mantenimiento y descubrieron que el 3 de marzo de 1972, 3 meses antes del accidente, los encargados informaron que la puerta no se había cerrado eléctricamente y debía cerrarse manualmente. Realizando varias pruebas, se pudo certificar que el cierre manual de las puertas de carga fallaba eventualmente. Pese a que la manivela de cierre llegaba a su zona final, había veces que los pestillos no bajaban del todo. El 12 de junio falló el sistema eléctrico y el cierre manual tampoco funcionó correctamente. El examen del avión y de la puerta de carga, que se recuperó prácticamente intacta en Windsor, demostró que los pestillos nunca habían girado hasta su posición correcta. Tras el incidente del vuelo 96, la Administración Federal de Aviación norteamericana emitió una orden de rediseño de la puerta de carga. Sin embargo, esto hubiera supuesto unos costes altísimos para McDonnell Douglas. Las presiones por parte del fabricante supusieron que esa orden de rediseño acabase siendo una recomendación. Esto, en la práctica, supuso que casi ninguna aerolínea llegara realmente a cambiar las puertas de carga, limitándose a formar a los trabajadores de tierra para que las cerraran correctamente. Si tras lo ocurrido con el vuelo 96 se hubiera llevado a cabo este rediseño obligatorio, se hubiera evitado la tragedia del vuelo 981 de Turkish Airlines 2 años después, que en el momento en el que se produjo fue el accidente con más víctimas mortales.
Tras este segundo accidente, la puerta de carga fue forzosamente rediseñada y todos los DC-10 se quedaron en tierra hasta que se instalaron las nuevas. En el procedimiento judicial posterior, se acreditó que McDonnell Douglas no solo conocía esta vulnerabilidad tras el incidente del DC-10 de American Airlines, sino que lo conoció durante todo el procedimiento de desarrollo del aparato. Por todo esto, fue condenada a abonar a las familias de las víctimas una indemnización de más de 50 millones de dólares y a abonar una de las mayores multas de la historia de la aviación. Son las 6:45 de la mañana. El vuelo 8633 lleva algo más de 20 minutos en el aire y ya se ha estabilizado en su altitud de crucero, 32.000 pies. En estos momentos están comenzando a sobrevolar la meseta tibetana. El capitán, que está en funciones de observación, decide retirarse de la cabina de pilotos y tomar asiento junto a los pasajeros. Todo está transcurriendo con normalidad, al menos hasta este momento. ...14 de mayo de 2018... Aeropuerto Internacional de Chongqing... Distrito de Yubei, China. Pasan unos minutos de las 6 de la mañana... y aquí, el vuelo 8633 de la aerolínea Sichuan Airlines... se prepara para salir destino Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet. Este trayecto es muy habitual... y Sichuan Airlines lo opera todos los días del año. El avión es un A319 de 7 años de antigüedad y matrícula B6419. Este modelo de la empresa francesa Airbus es un modelo acortado derivado del A320, con cambios mínimos. Debido a que tiene los mismos depósitos de combustible pero menos pasajeros, 124 en configuración de 2 clases y un máximo de 156 en configuración sin cocinas, su alcance se ve aumentado hasta los 7.200 kilómetros, el mayor de su clase. Al igual que la A320, posee mandos de control fly-by-wire. A los mandos del vuelo 8633 está el capitán Liu Chuangjian, de 45 años y una experiencia total acumulada de 11.454 horas de vuelo, 9.254 de ellas en aviones A319. Junto a él estará Su Ryu Chen, un joven primer oficial de 27 años que acumulaba 2.801 horas, incluidas 1.180 en aviones de este tipo. Además, como tercer piloto se encuentra el capitán Liang Peng, de 33 años con una experiencia total de 8.789 horas de vuelo. Este tercer piloto viaja como observador del primer oficial y sobre todo vigilará sus movimientos en la fase final del vuelo. La tripulación la completan 6 auxiliares de vuelo que volarán en la cabina junto a 119 pasajeros. En total, 128 personas a bordo del A319. A las 6:15 de la mañana aproximadamente, comenzaron a moverse hacia la pista de despegue realizando los chequeos pertinentes requeridos antes del despegue. Por fin, a las 06:25, el vuelo 8633 comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y pusieron rumbo a Lhasa. Será un viaje de algo menos de 3 horas que transcurrirá sobre terreno montañoso y que requerirá un nivel de vuelo de 32.000 pies, cerca de 10.000 metros de altura. ...25 minutos después del despegue alcanzaron su altitud de crucero. Bajo el A319 ya se podía empezar a ver el escarpado escenario sobre el que volaban. Las primeras montañas y la nieve comenzaban a hacer presencia.
El capitán, que está en funciones de observación, decide retirarse de la cabina de pilotos y tomar asiento junto a los pasajeros. El piloto automático está activado y las comunicaciones las va realizando el capitán. Todo está transcurriendo con normalidad, al menos hasta este momento. A las 7 de la mañana un pequeño ruido les sorprendió. Un pequeño crujido en la zona del copiloto. ¿Qué ha sido eso? Creo que el sonido proviene de mi parabrisas. Ambos clavaron su mirada en el cristal y vieron una pequeña grieta. ¿Hemos chocado con algo? ¿Algún ave? No, capitán, a esta altura sería imposible. Al instante de dar esta respuesta al capitán, otro crujido les alertó, esta vez más fuerte y dejando una huella mucho más visible en el cristal. La pequeña grieta se estaba transformando en una red que poco a poco ocupaba todo el cristal parabrisas del primer oficial. En ese momento el capitán ordenó al copiloto buscar en el manual qué hacer en estos casos. Mientras tanto, él acercó su mano al cristal y comprobó algo que le asustó bastante. ¿La rotura se puede tocar? ¿Ha llegado hasta el interior? El parabrisas de un avión de estas características está compuesto por 3 cristales, 2 muy gruesos y uno más fino. Este último es el que está más en el exterior. Si el que tocaba el capitán estaba roto y era uno de los gruesos, temió que los otros 2 los tuvieran también. Cuando el copiloto encontró el procedimiento a seguir, se lo comunicó al capitán. Según el manual hay que descender lo antes posible a... El copiloto no pudo acabar la frase. El parabrisas estalló en 1000 pedazos y destrozó casi toda la zona de mandos del copiloto. A su vez, este, debido a la gran diferencia de presión entre el interior y el exterior, salió despedido de la cabina por el agujero de su parabrisas. Llevaba puesto el cinturón, lo que hizo que la fulgurante aspiración se detuviera cuando la mitad de su cuerpo estaba fuera del avión. El capitán intentaba agarrarle para devolverle a su asiento sin éxito. La cabina estaba sufriendo una descompresión brutal a 32.000 pies de altura. Parecía que un tornado circulaba dentro del pequeño habitáculo. Cuando esto ocurre, por seguridad y para compensar la fuerte presión que sufren los pilotos, la puerta de la cabina se abre automáticamente. Los pasajeros vieron como todo volaba a su alrededor y las máscaras de oxígeno caían instantáneamente. Mientras tanto, el capitán no se había dado cuenta de que el avión estaba cayendo rápidamente. El piloto automático se había desconectado y el primer oficial, involuntariamente, había empujado la palanca de mandos hacia adelante con su cuerpo. La situación era tensa y caótica. El capitán no alcanzaba su máscara de oxígeno, ubicada tras su asiento. No podía soltar sus controles o volverían a caer de manera violenta, y tampoco podía comunicarse con el primer oficial, ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. La temperatura en el exterior y en la propia cabina era insoportablemente baja. Prácticamente no había oxígeno y no podía comunicarse por radio debido al ruido ensordecedor. La única solución era descender para compensar la presión y así poder devolver al primer oficial a su asiento. Pero estaban volando sobre altas montañas y no sabía hasta qué punto podría hacerlo. Con una tasa de descenso de casi 11.000 pies por minuto, el A319 llegó hasta los 23.000 pies. Tan solo habían pasado 61 segundos desde la explosión del parabrisas, 61 interminables segundos para el capitán y también para el copiloto, que por fin, en esa altura, pudo volver a su asiento. La aspiración por el diferencial de presiones terminó, y malherido y con sus ropas desgarradas, pudo echar mano de la máscara de oxígeno y ponérsela. La comunicación en cabina era imposible. Por más que el capitán preguntaba si estaba bien, el primer oficial no le escuchaba. El copiloto entonces, viendo que no había manera de comunicarse con los controladores, marcó en el transpondedor el código 7700 que indica que el avión tiene una emergencia. Segundos después, el segundo capitán, que se encontraba en la cabina de pasajeros, consiguió llegar a echar una mano al comandante Liu. En su tablet tenía todos los datos necesarios: altura mínima de la zona, aeropuertos cercanos.
Le traspasó toda esta información al capitán al mando y él se hizo cargo de las comunicaciones. Declaró Mayday al controlador y aunque este le daba vectores para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, no podían oírle. Confiando completamente en el control manual y visual, el capitán giró el avión y lo desvió hacia Chengdu, descendiendo el avión a unos 10.000 pies tan pronto como estuvieron fuera de las montañas. Gracias al buen tiempo casi no había nubes y la visibilidad era muy buena. La comunicación volvió a ser estable con el controlador y este preparó todo para que tuvieran un aterrizaje de emergencia. El capitán tuvo que dar una vuelta de 360 grados cerca del aeropuerto para ganar tiempo y poder descender más. Pero los problemas no acabarían aquí. La pantalla del A319 indicaba decenas de errores y además, el peso del avión era mayor del indicado para un aterrizaje seguro. Pero no tenían tiempo para quemar combustible, el copiloto estaba muy mal herido. Así que el capitán pidió por radio tener la pista más larga disponible y comenzó el descenso final hacia ella. Aproximadamente a las 7:42, unos 35 minutos después de que el parabrisas se rompiera, el A319 realizó un aterrizaje con sobrepeso en el aeropuerto internacional Chengdu Zhuangliu. Además del sobrepeso, el inversor de empuje no funcionó, lo que hizo que la distancia de rodaje fuera mayor de la esperada. Finalmente, el avión se detuvo cuando estaba a punto de llegar al final de la pista. Una vez en tierra, los servicios de emergencia acudieron y los pasajeros evacuaron la aeronave bajo la guía de la tripulación de cabina y del personal del aeropuerto, agradecidos de haber sobrevivido tan aterradora experiencia. ¿Qué había pasado? ¿Cómo pudo romperse el parabrisas del A319? Una exhaustiva investigación tras el incidente encontró que el daño principal se produjo en el parabrisas derecho, que se hizo añicos durante el vuelo. La falla repentina del parabrisas provocó una rápida pérdida de presión en la cabina, exponiendo a los pilotos a elementos externos y escombros. Los cristales rotos y el consiguiente diferencial de presión provocaron daños en los instrumentos y controles de la cabina. Debido al exceso de peso en el aterrizaje, los neumáticos sobrecalentados del tren de aterrizaje también explotaron. Además, la investigación reveló que 17 disyuntores del panel 120VU explotaron causando múltiples fallas en el sistema. Cuando el primer oficial fue parcialmente succionado fuera del avión, a pesar de llevar puesto el cinturón de seguridad, sufrió abrasiones faciales, una lesión menor en un ojo y un esguince en la muñeca. Una de las azafatas también sufrió lesiones de poca gravedad. Afortunadamente, gracias al diseño aislante del Airbus A319, los pasajeros no experimentaron una caída inmediata de la temperatura, lo que los salvó de la congelación. La tripulación de vuelo permaneció consciente en todo momento y no experimentaron hipoxia ni congelación. Tras el aterrador incidente del vuelo 8633, la Administración de Aviación Civil de China inició una investigación en colaboración con Airbus y Sichuan Airlines. La investigación reveló que la causa más probable de este incidente fue que el sello del parabrisas derecho había sido dañado, lo que permitió que se acumulara vapor de agua externo en el borde inferior del parabrisas. Como resultado, el aislamiento del cable de alimentación se redujo después de estar empapado durante mucho tiempo, lo que provocó una descarga de arco continua en un ambiente húmedo. Las temperaturas causadas por la formación de arcos rompieron el doble cristal interior y la presión diferencial dentro y fuera de la cabina finalmente provocó que el parabrisas se desprendiera del fuselaje. La tripulación del vuelo 8633 de Sichuan Airlines fue ampliamente aclamada como héroes por los medios y el público. El capitán Liu Chongjian recibió un premio de 5 millones de yuanes, unos 775.000 dólares o euros, por su manejo ejemplar de la situación y por garantizar la seguridad de todos a bordo. La tripulación y los pilotos del vuelo 8633 siguen trabajando para Sichuan Airlines. La aerolínea ha mantenido el vuelo en funcionamiento manteniendo la misma ruta. Además,
El avión dañado fue reparado y puesto de nuevo en servicio con Sichuan Airlines en enero de 2019. Un incidente similar tuvo lugar en 1990, cuando un vuelo de British Airways con destino Málaga sufrió una explosión repentina de 2 de las 6 ventanillas de la cabina. Como resultado, la repentina descompresión de la cabina provocó una enorme ráfaga de aire que succionó al capitán fuera de la misma. Este accidente fue adaptado a la película El Capitán, dirigida por Andrew Lau. La película, estrenada durante el 70 aniversario de la República Popular de China en 2019, ocupó el segundo lugar en taquilla durante el feriado nacional.